Amén. Gracias, bendiciones a los que nos están escuchando el día de hoy, donde sea que estén. Y pues el tema que quiero compartir con ustedes, bueno, no era este tema el que quería compartir, porque yo quería compartir uno en especial. Y nunca me había pasado cuando escuchaba a los hermanos decir que Dios les había cambiado el tema y esas cosas, y pues creo que me pasó esta vez a mí, porque pues lo que yo quería compartir no era lo que Dios quería. Entonces pero al final de cuentas lo que Él me dio fue para mí. Yo necesitaba esta palabra y pues fue como un bálsamo. Entonces pues yo sé que muchas otras personas también lo necesitan, y pues esta es la razón, ¿no?, por la que Dios pone esta palabra, y espero que sea de bendición. Yo le puse persistir en medio de la dificultad, y quisiera que comenzáramos con el libro de 2 Timoteo, en el capítulo 3, versículo 14, donde dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Entonces aquí Pablo aconseja o insta a Timoteo a que persista. Cuando buscaba esta palabra en el diccionario, decía que como sinónimo está la perseverancia. Entonces es de lo que quiero hablar hoy, pero también otro concepto de persistir es durar por largo tiempo o seguir durando. Y otro concepto dice mantenerse firme y constante en una manera de ser o de obrar. Me llama la atención que dice en una manera de ser, porque cuando aceptamos a Cristo somos nuevas criaturas. Se supone que, o bueno, tenemos que mostrar cambios, pero esa es nuestra forma de ser. Entonces tenemos que persistir en lo que Cristo ya empezó en nosotros. Pero bueno, para entrar bien, quisiera compartir con ustedes el ejemplo de 3 personajes en la Biblia. Estos 3 personajes persistieron de forma diferente, cada uno tuvo sus propias luchas, los 3 son muy diferentes. Tal vez el de 2 sea únicamente que se conocían, pero de ahí son personalidades diferentes, errores diferentes. Y pues, pero al final de cuentas estas tres personas persistieron a pesar de las adversidades que tenían enfrente. Y la primera es Timoteo, la persona a la que va dirigida esta carta. Y si leemos un poco acerca de la carta de Timoteo, de ambas cartas, podemos ver que Timoteo era un pastor en la iglesia de Éfeso. Pero aparte de que era pastor, también menciona que era misionero, pero él era joven. No sabría decirte si estaba como de mi edad, 30, no sé, pero pues relativamente joven. Entonces pues tenía pruebas y luchas con respecto a su edad. También menciona por algunas referencias de los versículos que él era un poco tímido, pero la ventaja que él tenía es que tenía fundamentos en la palabra. Obviamente estos fundamentos eran judíos, no eran cristianos. Su mamá Eunice y su abuela Loida pues eran judíos, pero pues leyendo un poco, y bueno, los que hemos leído el Antiguo Testamento sabemos que el Antiguo Testamento es un reflejo de lo que es Cristo. Entonces, al final de cuentas, a pesar de que tenía fundamentos judíos en el Antiguo Testamento, tenía un fundamento de quién era Cristo. Y también se menciona que fue uno de los primeros cristianos de segunda generación. O sea, después del Pablo, después de Pedro, de Juan, después de los primeros apóstoles que se convirtieron a Cristo por haberlo conocido a él y por haberlo escuchado. También podemos ver que la primera carta a Timoteo, uno de los objetivos que tenía era animar y aconsejar a Timoteo con respecto a la iglesia, ya que era un pastor y era joven. Aparte de que era joven en edad, pues era joven en su vida en Cristo. Entonces necesitaba consejos, no tenía mucha experiencia, pero pues eso no fue un impedimento. Y la segunda carta es me llama mucho la atención porque menciona que fue la última carta que Pablo escribió y fue a Timoteo. Entonces desde el punto en el que fue la última carta que escribió, podemos ver que lo que escribió fue lo que más le importaba, lo más importante en su vida, las prioridades que Pablo tenía.
y que se las expresa o se las manifiesta a Timoteo. Y estas eran fe, confianza y amor. Entonces Pablo exhorta, aconseja a Timoteo a que tenga fe, confianza, amor. Y pues basta con leer las dos cartas, pues que en realidad sería bastante bueno leerlas. Pero esto es lo que podemos encontrar en esas dos cartas. Y la pregunta aquí es, ¿en qué tenía que persistir Timoteo? En las cartas encontramos que Pablo habla de sana doctrina, habla de fe y habla de su ministerio, que en este caso era el pastorado en la iglesia de Éfeso. Menciona la sana doctrina porque justo cuando Timoteo obtiene el cargo de pastor en esa iglesia, se levantaron también muchos falsos profetas, muchas personas que tenían una doctrina no solo diferente, sino una doctrina mal fundamentada, una doctrina falsa de quién era Jesús. Entonces, esto fue como muy popular, se dio mucho después de los apóstoles en el tiempo de Pablo, y esto es lo que le aconseja, que se guarde la sana doctrina, porque habían falsos profetas. Y también que en cuestión de la fe, es que lo subestimaban o lo menospreciaban por ser joven, por la edad que él tenía. Tal vez pensaban que no podía hacer el trabajo porque estaba muy joven, tal vez pensaban que no iba a poder, que no estaba capacitado, no sé, que no tenía sabiduría. Pueden ser muchas cosas, tal vez no las podemos encontrar o tal vez sí, sería cuestión de leer detenidamente, pero el punto es que lo menospreciaban, pensaban que no iba a poder hacer el trabajo. Entonces, en cuestión de la sana doctrina, Pablo le menciona a Timoteo y le dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Este versículo Dios me lo ha dado mucho, o sea, de repente lo leo y lo vuelvo a leer y en un día lo leo como 3, 5 veces. O sea, me salen los versículos y yo le preguntaba qué me quería decir con esto. Entonces, cuando estaba haciendo este tema, fue como que si él me dijera que al saber quién es Jesús, y tiene que ver con el mensaje que compartí anteriormente sobre que debemos estar unidos, en que si sabemos quién es Jesús, si tenemos un fundamento sólido de quién es Cristo, pues ninguna otra doctrina, ninguna otra falsa enseñanza va a venir a persuadirnos o a convencernos, porque pasa que a veces vemos cosas en la televisión que tienen que ver con el cristianismo, y al menos yo me he preguntado, bueno, Señor, ¿y eso es correcto? ¿Y eso se puede hacer? ¿Eso está bien? Entonces, ahora entiendo por qué me daba esto. Me decía que yo me acordara de Jesús, y es porque mientras yo tenga mis fundamentos bien establecidos en Él y sepa quién es Él, voy a poder discernir y distinguir entre lo que está bien y lo que está mal, aunque se vea como bueno, aunque parezca que esté bien y verdaderamente no lo sea. Entonces, uno de las personas que hablaban en contra del evangelio, que tenían una doctrina diferente, se mencionan en la Biblia y dice que son Fígelo y Hermógenes, y estos, aparte de tener una doctrina pues diferente, se oponían al ministerio de Pablo. Y con respecto a lo de la edad de Timoteo, menciona en 1 de Timoteo 4:12: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. El versículo anterior fue 2 de Timoteo 2:8, este es 1 de Timoteo 4:12. Y le menciona, Pablo le dice a Timoteo que tiene que ser ejemplo en palabra, o sea, lo que decía y cómo lo decía, tenía que ser coherente, me imagino yo. Si nosotros lo leemos, creo que también lo entendemos bastante bien cuando Dios nos dice que tenemos que ser ejemplo en palabras. Va desde cuidar nuestro vocabulario hasta lo que vamos a decir y cómo vamos a decirlo, cómo lo van a tomar las personas, cosas como esas. También menciona la conducta. Yo aquí entendí que era comportarse como hijo de Dios, tenía que ser paciente, tenía que amar, tenía que ser manso. Entonces, son cosas que caracterizan nuestra
o bueno, que podemos tener con respecto a la conducta y que igual podemos tener todo lo contrario. Pero cuando las tenemos, en realidad se notan porque pues la mayoría no las tiene, la mayoría son desesperados, la mayoría se enoja, al igual que nosotros. También menciona amor, y igual yo entendí en esta parte que era amar la obra, amar al prójimo y obviamente amar a nuestro enemigo, como nos lo dijo Jesús. Menciona espíritu y la fe, y aquí vuelvo a lo que es fe en Cristo, y pues, ¿por qué no? También la fe, cuando Dios nos da promesas, cuando Dios nos dice algo, nuestra fe tiene que estar basada en Él y creer a todo lo que Él nos dice a pesar de lo que podamos ver allá afuera. Entonces, pero yo pensaba, yo siento que es como que la fe en Cristo, porque tiene que ver con doctrina y tiene que ver con que permanezca firme. Y también menciona la pureza. Entonces, estas son las características que podemos ver en Timoteo, y pues más adelante vamos a ver en qué es lo que Timoteo persistió. Luego está Marcos, el escritor del Evangelio de Marcos. Él, no, bueno, por lo que estaba leyendo, no fue un apóstol, no fue uno de los 12 apóstoles. Mencionaba que él había sido como un, ¿cómo se dice? No sé, algún aprendiz de Pedro, y que había viajado con Pedro, Bernabé y Pablo. Entonces, el Evangelio de Marcos salió por escuchar los relatos de Pedro. Entonces, al escuchar los relatos de Pedro, él puede escribir igual como una biografía de Jesús, o pues lo que leemos en el libro de Marcos. Y como versículo de referencia, quisiera leerles lo siguiente, y dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Lo que quisiera comentar en esta parte es que él tenía problemas para persistir en algo. Lo que normalmente decimos ahora es que comenzamos algo y no lo terminamos, pues algo así le pasaba a Marcos, y continúa diciendo: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Esto lo podemos encontrar, me parece que en Hechos 13 o 16. Entonces, en esta parte, en el versículo 38, menciona que Pablo ya no quería que Bernabé fueran con ellos porque Marcos, en alguna ocasión pasada, que de hecho fue en uno de los viajes misioneros de Pablo, iba con ellos, y cuando iban a ir a otro lugar, Marcos o Juan ya no fue con ellos y se regresó. Entonces, la primera vez que yo leí esto, pensé que era porque desistió, o porque no sé, ella no le gustó o algo parecido. Entonces a Pablo tampoco le agradó esto, porque en realidad nos da una característica de alguien que empieza a hacer algo y luego tal vez no le agrada y lo termina. Las razones pues no las podemos decir exactamente porque no las encontramos en la Biblia, pero sí dice que se fue, y esa parte está en Hechos 13:13, y dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y los compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Entonces, es lo que les decía, en esta parte de Hechos, nos relata que Marcos se regresó. Entonces podemos ahí ver la primera acción que él hace, que es desistir, volver atrás, o no sabemos cuáles fueron las razones que él tuvo, no sabemos qué es lo que pensó, o al menos yo no puedo pensar en qué habrá pasado por su cabeza para que él pudiera tomar esa decisión. Pero el punto es que lo hizo, y el punto es que no estuvo bien, porque cuando comenzamos a hacer algo con Dios en la obra, pues es hasta que Él nos diga que no.
hasta que nosotros muramos o hasta que Él nos diga, bueno, ya no vas a hacer esto, ahora esto, o ya no vas a ir aquí, ahora a este otro lugar. O sea, nos movemos por la dirección de Él. Entonces no es como que vamos a un lugar y luego decimos, ya no quiero. En mi caso, muchas veces me pasa que, no sé, en algún momento hace muchos años, yo quise entrar al ministerio de alabanza porque me gustaba cantar, me gusta, pero pues no tengo la voz que se necesita, que se requiere. Entonces yo me metí al ministerio de alabanza y yo bien contenta y todo, y luego cuando vi pues que no se escuchaba bien y tampoco que, o sea, no podía alcanzar los tonos, no sé cómo se diga, que los otros chavos alcanzaban, pues me salí, ni siquiera dije ya no voy a venir, o saben qué, hermanos, ya no, solo dejé de llegar a los ensayos y pues lo dejé, o sea, me eché para atrás. Pero una fue porque nunca oré para decirle, Señor, es ahí donde me quieres tener, no sé, ese es mi ministerio, voy a permanecer. Entonces, solo me metí por impulso y pues al final me regresé, o sea, me eché para atrás y ambas cosas estuvieron mal. Meterme sin haber orado, sin haber pedido dirección y luego salirme como si fuera cualquier cosa, porque al final de cuentas es un ministerio, tiene importancia y vale para Dios, y Dios ve la persistencia que tenemos en eso. Entonces, aquí pongo que según Hechos no había, bueno, Marcos no había ido con Bernabé y Pablo y iban a llevar la palabra y pues obviamente Pablo se molestó. También podemos ver en Hechos 15 en el versículo 39 y 40 lo siguiente: y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la región de Grecia, a los hermanos a la gracia del Señor. Entonces, a mí me llamó la atención que porque Pablo no quiso llevar a Marcos, Bernabé se separó y se fue a otro lugar, y Pablo se fue a donde ya iba, pero él escogió a Silas. Entonces venían trabajando como equipo, venían haciendo esta obra misionera como equipo, y de repente porque Pablo no quiso llevar a Marcos, entonces Bernabé, no puedo decir se molestó o no sé, porque no lo sé, pero pues se separan y agarran caminos diferentes. Entonces yo cuando leo esto, o sea, veo como que hubo, no sé, alguna discusión ahí, algo que no le agradó a ambos, y bueno, pues ahora tú por tu lado, yo por el mío. Entonces no se escucha o no se lee tan bonito, pero también me llama la atención, o bueno, me puse a pensar en el versículo que dice que todas las cosas nos ayudan a bien, pero bueno, eso lo voy a mencionar más adelante. Y otra característica o debilidad de Marcos con respecto a desistir es que muy probablemente él haya sido el personaje o el joven que se menciona en Marcos 14, 51 y 52, cuando dice que él corrió despavorido cuando secuestraron a Jesús. Entonces, si podemos recordar, está en Marcos 14, 51, 52, y dice: pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. No es seguro, no es así un hecho, pero hay probabilidad de que sí haya sido él. Entonces, supongamos que sí fue. Otra vez volvemos a ver, o bueno, primero fue esto y luego lo de Bernabé y Pablo, que salió corriendo, huyó de la situación en la que estaba. Obviamente era una situación comprometedora, una situación difícil, una situación en la que pues todos los que estaban ahí tenían miedo, pero pues al final se ve el carácter que uno tiene al reaccionar en este tipo de situaciones, y por eso podemos concluir que Marcos tenía una tendencia a huir. Pero de todos estos errores, de todas estas pues sí, errores, podemos aprender que los errores son maestros eficaces. Cuando nosotros cometemos un error, si realmente lo tomamos con madurez,
o lo llevamos más bien a los pies de Cristo, porque tal vez no podamos tomarlo con mucha madurez, pero si los llevamos a los pies de Cristo, Él puede ayudarnos a aprender de ellos. También sus consecuencias tienen como virtud hacer que las lecciones sean dolorosamente claras. A pesar de que aprendimos algo, podemos decir que nos dolió aprenderlo, que nos costó aprenderlo, que tal vez nosotros salimos lastimados o incluso nosotros pudimos haber lastimado a otra persona en este proceso. No es justificable, pero podemos sacar una enseñanza de todo esto. También vemos que los que aprenden de sus errores son candidatos a desarrollar sabiduría. Este tipo de cosas, bueno, al menos a nuestra edad, a veces los que estén escuchando y tengan, no sé, la edad que yo tengo, la edad de Dorian, por ejemplo, que también está joven, tendemos a cometer errores impulsivos. En mi caso me ha pasado mucho ya después de haber aceptado a Cristo, sinceramente. He cometido errores por impulso, de los que he tenido que llegar a Jesús y decirle, ¿sabes qué? Perdóname, yo no debía haber hecho esto y sí lo hice. Y tengo que confesar que a veces me cuesta mucho superar eso o aceptar el perdón que Él me da, porque Él dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero en este caso, cuando es algo que yo cometo, a mí me cuesta mucho trabajo. Pero al final de cuentas la perjudicada soy yo, porque si no aprendo de eso, entonces no desarrollo sabiduría o no adquiero sabiduría. Entonces yo creo que como consejo para todos, para mí primeramente, sería que cuando cometamos un error, pues aprender de lo que estamos haciendo y obviamente no volver a cometerlo. Lo escuchamos en el mundo, pero pues es algo bíblico y es algo que tenemos que hacer porque nos da paz. Entonces, ya ven que les mencioné lo de que todas las cosas nos ayudan a bien. Pues aquí podemos ver que a pesar de los errores de Marcos, todas las cosas les ayudaron a bien, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y la razón es que a pesar de estos errores que él tuvo, fue el escritor del Evangelio de Marcos. Y aparte, o más que decir el escritor del Evangelio, pues podemos decir que Dios lo usó o habló, lo inspiró para que él pudiera escribir ese Evangelio. Y pues hay que ver, o sea, la relación que ya tenía con Dios para que él pudiera hablarle de esta forma y lo inspirara a escribir este libro. También posteriormente, tal vez en ese momento ya no lo hizo, pero posteriormente volvió a acompañar a Pedro, a Bernabé y a Pablo en algunos otros viajes, en otras obras. Entonces sí vemos errores como muy obvios, tal vez que pudiéramos decir, ay, pues eso sabemos que no se hace, pero aprendió de eso y Dios no solo lo tomó para que lo ayudara bien, sino yo pienso que cuando Él hace ese tipo de cosas con nosotros, Él se glorifica, porque podemos decir literalmente que no fue por nuestras obras, que no fue porque nosotros hayamos sido sabios o porque nosotros supiéramos qué hacer, sino porque en realidad la regamos, nos equivocamos, ofendimos a Dios, lastimamos personas, nos lastimamos a nosotros mismos, pero que al final Dios pudo sacar algo bueno de lo que parecía que no tenía remedio. Entonces podemos ver cómo Dios se glorificó en la vida de Marcos y por lo tanto vemos que él persistió a pesar de sus errores. Y entonces podemos aprender que la madurez personal casi siempre se debe a una combinación de tiempo y errores. A través del tiempo Marcos entendió que había cosas que no se debían de hacer y todo esto fue por los errores que él había cometido. Y los errores por lo general son tan importantes, no son tan importantes como lo que aprendemos de ellos. Son importantes en el aspecto en el que si pecamos, pues estamos ofendiendo y estamos fallándole a Dios. Pero si aprendemos, si logramos aprender de esto, entonces eso es aún más importante, porque al final de cuentas, si nos arrepentimos y pedimos perdón, Dios ya olvida eso y dice que lo lleva a lo más profundo del mar. Entonces, ¿por qué seguirlo recordando o por qué seguirle dando importancia? Y ¿por qué no darle la importancia a la lección que obtuvimos por ese error? También la vida eficaz no se mide principalmente por lo que logramos, sino por lo que superamos para aprenderlo. A veces pasa, yo lo he visto
en la universidad, lo he visto con mi familia, que a veces tienden a medir el valor que tenemos por lo que logramos, y lo más típico, lo más común es preguntar ¿qué estudiaste? ¿Qué maestrías hiciste? No digo que no se haga o que esté mal. En lo personal a mí, me gustaría especializarme en algo, pero eso no me da un valor. Lo que me da valor es quién soy en Cristo, y pues soy hija de Dios. Entonces eso es lo que me da valor. Por lo tanto, mi vida eficaz no depende de mis errores. Más bien, lo que le da como valor a todo esto es que si yo aprendí de estos errores, porque si no aprendí, entonces al final de cuentas, pues de vicio pasamos por todo eso. Y como les mencionaba, que Marcos posteriormente acompañó a Pedro, a Bernabé, y a Pablo en otras misiones. Lo podemos leer en 2 Timoteos 4:11, y dice: solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Anteriormente escuchamos que Pablo dijo que no podían llevarlo, que él no quería que Marcos fuera porque ya se había retirado una vez. Y en esta carta podemos verlo, incluso que es en la segunda carta de Timoteo, podemos ver que Pablo lo menciona como alguien útil para la obra. También está Filemón 1:24, que dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Aquí lo menciona como un colaborador. Y también Primera de Pedro 5:13, donde dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Aquí me dio, no sé, como ternura o algo así, que Pablo lo menciona, Pedro, lo menciona como hijo. Entonces podemos ver que realmente Dios se glorificó en la vida de Marcos, a pesar de los errores que él ya había cometido. Y Marcos pudo haberse rendido aún en su carrera en Cristo, después de ver los errores que ya había cometido, y que seguramente no fueron los únicos. Pero más sin embargo no lo hizo, continuó en Cristo, continuó en su caminar, continuó en su fe. Y podemos ver cómo el haber continuado, como el hecho de que él no se rindió, pues dio frutos, porque el Espíritu Santo pues está dando testimonio de él en los siguientes libros. Otro personaje del que quiero hablarles y compartirles es de la viuda que se menciona en Lucas 18, que es la viuda persistente. Y los versículos dicen, serían versículos 2 al 5, y dice: había en una ciudad un juez que ni respetaba a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Yo vi esto literal como una ilustración de lo que sería la persistencia en la oración. Normalmente a mí muchas veces me cuesta trabajo orar con respecto a que a veces estoy muy cansada, tengo mucho sueño, tengo mucha tarea. Y es como una lucha entre lo que tengo que hacer o lo que mi cuerpo siente con lo que sé que es prioridad. Pero por eso es que veo esta ilustración de esta parábola de esta forma. Y lo que esta parábola nos quiere decir, una de las tantas cosas que nos quiere decir, es que tenemos que vivir el día a día por Dios. O sea, vivimos hoy por la gracia de Dios. Lo que hoy comí, lo que hoy bebí, lo que hoy me puse, fue porque Dios así lo permitió. Es como que si, bueno, literal lo dice la palabra, que no nos afanemos por el día de mañana, y pues Dorian también lo mencionaba. Por la gracia de Dios y porque Dios así lo quiso, estoy aquí hoy. Mañana yo no lo sé, pero dependo totalmente de Dios. También podemos aprender que cuando vivimos por fe no debemos rendirnos.
Esto es muy común cuando estamos no solo orando, sino esperando tal vez alguna respuesta, algún milagro, no sé, y vemos que simplemente Dios no responde. Entonces se supone que estamos viviendo por fe, no nos estamos basando, o nuestras acciones y decisiones no se basan en sentimientos pasajeros, sino en la fe. Por eso es fe, porque la fe se mantiene. Entonces, si vivimos por fe, automáticamente no nos rendimos. Obviamente esto es difícil, nos cuesta a todos, porque yo lo veo como que es algo a lo que me tengo que aferrar. Y pues también podemos aprender de esta parábola que Dios puede tardar en contestar, pero no es por negligencia o porque Él no pueda contestar, sino, o sea, hay muchas razones por las que Él no está contestando en este momento. Y, o sea, puede ser desde que aún no es tiempo, o que no estamos orando como Él le agrada, porque la Biblia dice que si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿qué tal que estamos pidiendo algo y no está dentro de su voluntad? Y simplemente por eso Dios no nos ha contestado. Hoy precisamente leía una de las libretas que tengo guardadas entre mis cosas, y tenía unas peticiones de un creo que era de un ayuno, no recuerdo exactamente si era un ayuno, pero era una lista de peticiones de cuando yo entré a trabajar hace unos años. Y le decía, Dios, quiero comprarme esto, y quiero comprarme esto, quiero hacer esto con mi dinero, y quiero hacer esto otro. Y hoy que lo leí, dije, ay no, bueno, o sea, de plano que mis peticiones bien superficiales, bien materiales. Y pues obviamente Dios no las concedió todas, si al caso como 3, que era ayudar a mi mamá, hacer algo útil pues con el dinero. Y todas las demás, pues no. Y lo que más me llenó de gozo es que en este momento, pues, gracias a Él, o sea, ya ni me acordaba de lo que había pedido, porque al final de cuentas no eran cosas que yo necesitaba, y que pues simplemente no me las concedió. Y sí, en algún momento dije, ay, ¿por qué no me has contestado? ¿Por qué no me las has dado? Pues simplemente yo no estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Había cosas más importantes por las que pedir. E incluso, aunque no hubiera otras cosas más importantes, hay lecciones que aprendemos cuando Dios no nos da ciertas cosas. Entonces, pues es creo yo que es un tema muy amplio a la hora de hablar de las peticiones que Dios contesta y las que no. Pero también podemos ver en esta parábola los beneficios de persistir en oración. Y es que cuando no recibimos respuesta, pues nuestra fe es probada, porque entonces estamos susceptibles a que entre la duda. ¿Será que Dios me está escuchando? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios puede hacerlo? Pero también entra en juego nuestro carácter, y si seguimos persistiendo, pues crece, al igual que la esperanza. Y podemos leer eso en Romanos 5, 3 y 4, donde dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y otra versión menciona lo siguiente: también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y podemos leer algo muy similar en Santiago 1, 2 y 4, y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y también quiero leerlo en otra versión, y dice: amados hermanos, cuando tengamos que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les hará falta nada. Entonces, más allá de las cosas que Dios nos da o no, más allá de las respuestas que Dios nos da o no,
lo que sí crece, lo que sí nos da es un carácter fuerte, una fe fuerte, una esperanza segura, una esperanza firme, y creo que eso vale mucho más que cualquier otra cosa que estemos pidiendo. Y al final de cuentas Dios ve nuestro corazón y pues Él sabe qué va a contestar, Él sabe qué no va a contestar, Él sabe qué nos va a dar y qué no nos va a dar. Y de hecho quise dejar este versículo al final, donde Jesús comienza la parábola y menciona: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces Él comienza diciendo que es la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, nos está diciendo desde el principio que si vamos a empezar a orar, pues esto es algo que no va a terminar, es algo constante, es algo que tenemos que hacer, en lo que tenemos que permanecer. Y los últimos versículos de este capítulo dice: y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto, que fue lo de que iba a escuchar a la viuda porque si no igual iba a hacerle molesto. Y luego continúa: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Esta parte me gusta porque vemos a Dios siendo no solo compasivo, sino escuchándonos. Y es como, o sea, Dios de entrada está escuchando nuestra oración, pero también sabe qué necesitamos y sabe qué va a darnos. Y ya para concluir, para concluir y para que podamos ver en qué persistieron estas tres personas, Timoteo persistió en la sana doctrina, en lo que creía de Jesús, en lo que ya había escuchado de Cristo, y pues así de forma rápida podemos ver que Cristo es Hijo de Dios, que Cristo es Dios, que Cristo vino a este mundo, vivió aquí como un ser humano, murió por nosotros para que nuestros pecados pudieran ser perdonados, y por ese sacrificio nosotros podemos llegar, pararnos frente a Dios y tener una relación con Él y poder ser hijos de Él. Entonces, esos son uno de los fundamentos que debemos tener bien firmes de Cristo. Si nosotros no tenemos eso, y no es lo único, o sea, también considero que hay muchas otras verdades en la Biblia, en la palabra, que tenemos que tener muy bien fundamentadas para que ninguna otra doctrina venga y nos arrastre o nos confunda, pero es la más importante. Saber quién es Jesús es yo diría que es uno de los fundamentos. Bueno, para empezar dice que Cristo es la roca. Entonces, pues ahí está nuestro fundamento, es con el fundamento que debemos comenzar, que Él es Cristo, Él es Hijo de Dios, Él murió por nosotros, murió por mí, murió por ti, y por esa muerte, por ese sacrificio, Él nos da vida. Pero no solo por eso, sino que porque resucitó al tercer día de forma literal, y que ahora Él está sentado a la diestra de Dios. Entonces son fundamentos en los que nosotros debemos persistir, y en los que Timoteo persistió, no se dejó engañar por estas dos personas que venían y decían cosas totalmente contrarias o diferentes a lo que ellos ya habían aprendido. También podemos aprender de Timoteo el persistir a pesar de nuestra edad. Y con esto quiero decir o enfatizar más bien en las tentaciones que tenemos a veces en la escuela, con los amigos, con los compañeros, incluso con lo que vemos en televisión, con lo que podemos o no podemos hacer, tal vez porque tenemos más fuerza, no sé. Las tentaciones a veces pienso que son todavía aún más grandes a esta edad, al menos a mí en muchas ocasiones me cuesta trabajo, pero Dios me decía precisamente que Él no nos da ninguna tentación que no podamos superar, que no podamos soportar, que no sea humana. Entonces, y todavía dice que Él nos va a dar la salida a esa tentación. Entonces es lo que hizo con Timoteo, no permitió una tentación más allá de él y le dio la salida, y podemos ver cómo él persistió a su sana doctrina, que es la nuestra, que es lo que la Biblia nos dice, y podemos ver cómo persistió él a pesar de la edad que él tenía. También
con respecto a Marcos, podemos ver que él persistió a pesar de sus errores, sus defectos, sus dificultades, y vuelvo a lo mismo. A veces todo esto provoca que nosotros queramos rendirnos, todo esto provoca que nosotros digamos, bueno, si ya fallé, ¿para qué continúo? O yo nunca voy a cambiar, o yo siempre voy a hacer esto, nunca voy a poder dejar esta adicción, nunca voy a poder dejar de ver esto, nunca voy a poder dejar de hacer esto otro, o incluso de tomar, de fumar, cualquier otra cosa. Y quiero decirles que estando en Cristo, si realmente lo deseamos y si realmente nos ponemos a su disposición para que Él nos ayude a dejar lo que sea que esté siendo adictivo en nuestra vida, Él lo va a hacer. Es cuestión de ayunar, de orar y de creerle a Dios, y lo que sea que esté atándonos, Dios, Jesús, lo va a cortar y nos va a poder hacer libres. Entonces, todos estos errores, todos estos defectos, todos estos pecados no deben de ser un impedimento o una razón para que nosotros no persistamos. Es fácil frustrarnos cuando vemos que cometemos errores, y es aún más fácil frustrarnos ver cuando cometemos errores tan obvios o cosas que decimos, esto ya lo sé, ya sé que no debo hacer esto, y sin embargo lo hago. A mí a veces me pasa que me molesto muchísimo o hago gestos, y pues hoy Dorian nos hablaba de la sencillez y la estaba escuchando y decía, Señor, a mí me falta ser sencilla, y definitivamente hay demasiada jactancia en mi corazón. Y ese tipo de cosas a veces hacen que yo ya no quisiera esforzarme, ya no quisiera intentarlo, porque es como que si viera que no avanzo. Pero por eso, hoy entiendo que por eso Dios me dio este tema, porque era para mí, era para que Él me dijera que a pesar de esos errores yo tenía que persistir, yo tenía que continuar, pero por supuesto que también tenía que esforzarme. No es nada más de, bueno, aquí me quedo, que es lo que en algún momento he estado haciendo, de bueno, no me voy, pero no hago nada. Entonces tampoco es el caso, sino que hay que permanecer, pero también hay que esforzarnos, hay que poner nuestro corazón dispuesto a que Dios nos hable, a que Dios nos corrija, a que Dios nos exhorte. Dorian lo decía, es doloroso, a todos nos duele que Dios nos llame la atención, y duele aún más cuando son temas tan profundos, son temas tan fuertes en nuestra vida, temas que tal vez no se han compartido con otra persona. Y cuando Dios nos los pone enfrente y nos confronta con eso, es difícil querer continuar, porque pensamos que esa confrontación jamás va a terminar, pero en algún momento termina, en algún momento Dios termina de confrontarnos, o sea, toda la vida, pero llega un momento en el que termina de hacer como que el proceso más fuerte de confrontación, y luego queda como más tranquilo y ya vamos con el día a día de lo que Dios nos va exhortando. Entonces eso mismo hace a veces que no queramos persistir, pero Marcos persistió a pesar de haberse equivocado, a pesar de haber huido, a pesar tal vez de no ser valiente, y al final podemos ver a un Marcos dedicado, que fue valiente, y muchas otras virtudes. Entonces, si él persistió y si Dios lo está poniendo en la palabra, es porque quiere que nosotros veamos ese ejemplo, veamos que sí se puede persistir y continuar a pesar de esos errores, fracasos, pecados, desilusiones, cualquier cosa, podemos continuar a pesar de todo eso. Y por último, vamos con la viuda, que es que lo que nos enseña es la persistencia en la oración. Y también es algo difícil, porque pues como lo mencionaba, a veces oramos y no hay respuesta y simplemente nos desesperamos, no hay fe, y pues nos enojamos incluso con Dios, como si tuviéramos de qué enojarnos, pero pues aún así nos enojamos. Entonces, de la viuda podemos aprender que aunque Dios tarde en contestar, Él lo está haciendo por una razón. Él sabe por qué, sabe a su tiempo, y es porque tal vez también está trabajando algo en nosotros. Persistir en oración también, aunque no lo sintamos, aunque no sintamos nada, puede ser también por algo que nosotros estemos permitiendo en nuestra vida, puede que estemos siendo indiferentes, pero al final de cuentas hay que persistir y decirle, Señor, bueno, quita esta indiferencia de mi corazón, o esta frialdad, esta tibieza, lo que sea, que lo quite. Pero si al final de cuentas simplemente es una prueba, pues hay que persistir aún así. Y también
aprendemos de la vida que aunque sintamos que ya no podemos o ya no queremos, debemos seguir orando. Bueno, en realidad la viuda nunca dejó de insistirle al juez, no menciona que se cansó o algo. Incluso cada vez que leo esta parábola me imagino a la viuda tocando una puerta insistentemente y sin cansarse y sin decir, o no sé, sin decir, ay, ya no quiero venir hoy, sino que la imagino como que todos los días con la misma fuerza, con el mismo lo que sea que la estuviera motivando a ir y tocar. Bueno, en este caso era la injusticia que se estaba haciendo con ella. Eso la impulsaba y le daba fuerzas todos los días para llegar con el mismo ímpetu ante el juez y decirle que le hiciera justicia. Entonces, persistir con la misma fuerza. Tenemos que hacerlo, es difícil. A mí me cuesta, es algo que no logro aún, pero pues es algo en lo que pues hay que trabajar, en lo que voy a trabajar, en lo que Dios me ha dicho que yo trabaje, persistir en oración a pesar de que no lo sintamos. Y ya para terminar quisiera leer este versículo que está en 1 de Timoteo 6:12 y también bueno, pues dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Mientras leía para hacer este tema, veía que Pablo menciona este tipo de palabras como lucha, echar mano, cosas así, acciones o verbos muy fuertes, porque esto significaba la vida en Cristo para Pablo, pelear la buena batalla de la fe. Empezando por ahí, pues podemos ver que no va a ser fácil. Decirte pelea todos los días en tu trabajo, automáticamente pensamos, ay no, va a ser difícil, va a ser cansado, me va a costar mucho trabajo. Y no es que esto sea como pelear con las personas, pero simplemente con el hecho de leer pelear, pues vemos que ya requiere no solo de una acción, sino de una acción que conlleva un esfuerzo físico más grande, con mayor esfuerzo que el que normalmente pudiéramos hacer para caminar, incluso para correr. Y pues esa es la razón por la que quise terminar con este versículo. También menciona echa mano de la vida eterna. Hay que esforzarnos, la palabra dice, el que persevera hasta el fin, será salvo. A mí a veces siento miedo con esto, pero pues Dios dice también que el que comenzó la buena obra en nosotros la terminará hasta el día de Jesucristo. Así que si Él va a terminar su obra en nosotros, si Él va a hacer su parte en nosotros, nosotros hagamos nuestra parte, echemos mano de la vida eterna, nos esforcemos. ¿Cómo nos podemos esforzar? Obedeciendo, pero para obedecer tenemos que escuchar a Dios por medio de su palabra, leyendo su palabra, en oración, y con esas cosas Él automáticamente nos va a empezar a decir en qué debemos persistir, en qué debemos echar mano de la vida eterna, qué debemos cambiar y qué no. Entonces, hermanos, ese fue el tema de hoy. Esa es la razón por la que quise compartirlo con ustedes. Me había estado costando mucho persistir, más que nada en oración, me había costado bastante. Pero el que cueste no quiere decir que tengo que dejar de hacerlo. El que me cueste no quiere decir que voy a dejar de orar, sino al contrario, tengo que continuar. Incluso viendo una imagen que decía, cuando menos quieras orar, es cuando más tienes que orar. Entonces, y también una vez un hermano me dijo, cuando menos quieras ir a la iglesia es cuando más tienes que ir. Entonces cada vez que no quiero orar o que no quiero ir, me acuerdo de esas palabras y de verdad son de bendición para mi vida. Y pues ese fue el tema de hoy, hermanos. Espero que de verdad haya sido de bendición. Fue de bendición para mí y pues espero que les ayude. Y pues así que a persistir, a echarle ganas. Y pues vamos a dejar el espacio para poder continuar con el programa. Y pues hermanos, que Dios les bendiga.